La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La fe que cambia es el tema a abordar en este programa una vez más. Venimos hablando sobre los dones del Espíritu y uno de los dones es la fe. Esa fe que hace transformar las cosas que parecen imposibles, pero para la fe todo es posible. Mis amados preciosos estudiantes de las Sagradas Escrituras, gracias por estar atentos a esta oportunidad para que juntos estudiemos las verdades supremas que nos alientan, nos fortalecen, nos dan vida, mucha esperanza. Y es la esperanza viva y eficaz. Seguiremos hablando sobre el tema mencionado. Es menester entonces confiar en las verdades de Dios, en la palabra del Dios vivo y verdadero. La Biblia nos habla en el Salmos 32, versículo 10, Salmos 34, verso 22, Proverbios capítulo 29, verso 25 y Salmos capítulo 125 y verso 1. En estos pasajes nos habla perfectamente de la fe. Dijimos que hay que mantenernos confiando en la palabra verdadera de Dios. La verdad nos lleva a la libertad, nos lleva a la victoria más grande y excelsa que el hombre puede imaginarse. Hay personas que se quedan perplejos cómo Dios responde cuando hay verdadera fe. Y cuando hablamos de la fe verdadera, es la fe que cambia las cosas. Salmos 32:10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. El que espera en Jehová nuestro Dios es porque tiene certeza, tiene seguridad, hay convicción en su corazón de que Dios le responderá y lo sacará de donde se encuentra. Si es que ha caído en algún foso, de ahí lo sacará Dios. Si ha caído en lodazera, también de ahí lo sacará Dios. Si ha caído en cualquier índole de problemas, de ahí lo sacará Dios. Por lo tanto, los impíos que no se convierten a Dios, que no buscan a Dios, declara el salmista, tendrán muchos dolores. Muchos dolores habrá para el impío. Será perseguido, serán golpeados, estropeados, dañados de una y de otra manera. Los vicios los golpearán. Todas las artimañas del error los hará pedazos. Todas sus actitudes perversas los llevará a tener dolores y aflicciones y tristeza y llanto. Pero el salmista dice: mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Está rodeado, está amurallado de la misericordia de Dios. En el Salmos 34:22 dice el salmista que Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Piense en esa gran promesa de Dios. Todos los que confiamos en el Dios Todopoderoso no seremos sacudidos a ser totalmente arrancados. De lo contrario, declara Dios, Jehová redime el alma. Si Él dice que redime el alma, que quiere decir Él compra el alma de sus siervos, no serán condenados. No hay ninguna condenación para los que confiamos en Él. Los que esperamos en Dios con toda certeza, no hay pérdida, no hay derrotas, no hay quebrantamiento de caer y ser derrotados.
porque la gracia y el poder de Dios nos sostiene, porque Él nos compró nuestra alma y por lo tanto Él nos sostiene con brazo fuerte a través de su Espíritu. En el Salmo 125:1 declara: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El salmista se inspiró viendo los montes que no se mueven y dijo: así es el que confía en Jehová. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. El monte de Sión es una montaña más rocosa que a saber qué. Y el salmista se inspira sobre ese monte de Sión, donde Dios se manifestó con gloria y potencia. Si ese monte es inconmovible, así son inconmovibles los que confiamos en el Dios Santo, los que tenemos fe en Él. Pero esta fe la imparte el Espíritu de Dios. La fe es un don dado por Dios a través de su Espíritu. Especialmente a los que le amamos, Él nos imparte fe. Aún a la gente que no conoce a Dios, que es impío, también Dios le imparte fe para que sean salvos, para que tengan la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Proverbios capítulo 29 declara que el temor del Señor es importante. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La persona que es temerosa y paniqueada, esa persona, dice claro la palabra, pondrá lazos, es decir, donde caerá amarrado. Pero los que confiamos en Dios, los que tenemos certeza en el Dios de la gloria, en el Dios omnipotente, los que confiamos en Jehová, seremos exaltados, puestos en alto. Él nos dará totalmente honra ante todo el público, ante todos los pueblos, por causa de que hemos confiado en Dios y que hemos esperado totalmente a través de la fe en su poder. Alabado sea Jesús. Personas en la Biblia que ciertamente creyeron y recibieron. Tenemos el caso del patriarca Abraham. Abraham, Dios lo llamó de Ur de los Caldeos para ser su siervo, su amigo para siempre. Dios le prometió un hijo, tan pronto lo sacó de las tierras de Ur de los Caldeos. Y entonces pasaron 25 años y no había recibido hijo. Pero al fin de tanto lo visitó Dios. Y al visitarlo le dijo: a la vuelta de un año, tu mujer estará amamantando un hijo y le llamarán Isaac. La esposa de Abraham, estando en aquella tienda calorosos en ese tiempo de calor, se rió diciendo: yo, una mujer casi de 100 años, voy a tener deleite, voy a amamantar un bebé. Pero a pesar que estaba ya bastante anciana y que había perdido también lo normal de la naturaleza de la mujer, me refiero a su menstruación, había perdido todo eso ya por la edad que tenía Sara. Abraham andaba en los 99 años y dijo: mi viejo también se pondrá robusto. Y la verdad de las cosas, que Dios rejuveneció a ambos. Y Dios les dio el cumplimiento de esa promesa. Al año, ciertamente Sara está amamantando, dando leche a su propio bebé llamado Isaac. Entonces, a la vuelta de los años, que ya este jovencito estaba por los 14 a 16 años, Dios le dice a Abraham: Abraham, y este contesta: heme aquí, Jehová. Le dijo: dame a tu único hijo Isaac, a quien tú amas, dámelo en sacrificio. Y entonces declara la Biblia de que Dios
ciertamente le pidió a este muchacho, se lo pidió probando su fe, probando su confianza en Dios. Y la verdad que Abraham tuvo confianza en las promesas de Dios, porque ya Dios le había dicho que iba a ser el heredero de todas las riquezas de Abraham y de todas las promesas espirituales. Dice claro la palabra del Señor que cuando iban por el camino, le dijo a su hijo, Padre Abraham, y él dijo, heme aquí, hijo. Llevamos la leña, el fuego, el cuchillo, pero no llevamos el cabrito para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Y Abraham respondió a su hijo diciéndole, Dios proveerá cordero para el holocausto. Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos rumbo al lugar donde iba a ofrecer a Isaac. Abraham no le dijo a su hijo, hijo, Dios me pidió que te sacrificara tu vida, que te lleve al sacrificio a ti, sino que él usó la fe, tuvo confianza en Dios. Dios se proveerá de oveja para el sacrificio, o Dios se proveerá del cordero para el sacrificio. Y dice la Biblia claramente en Génesis 22, versículo 11, que cuando ya Abraham había puesto a su hijo sobre el altar, sobre la leña, iba a degollarlo. Él levantó su mano con aquel puñal para dejarlo descargar. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo, no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no me negaste a darme tu único hijo. Y Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado con sus cuernos atrás. Soltó a su hijo y fue a agarrar el cordero que estaba amarrado de los cachos, de los cabos de aquel animalito. Estaba listo ahí por parte de Dios para el sacrificio. Las palabras que le soltó por la fe a su hijo, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Esa palabra la tomó Dios y esa palabra la hizo efectiva poniendo un cordero atado en las zarzas. Queridos oyentes, Dios se proveerá y va a proveer la bendición para ti y para tus hijos. Él va a proveer la casa que estás esperando. Él va a proveer el trabajo que estás esperando. Él va a proveer también todos los alimentos que necesitas para ti, para tu cónyuge y para tu familia entera. Él va a proveer. Él es nuestro proveedor. Tal vez tú digas, pero no miro las cosas que van caminando bien. Espera en Jehová que Él cumplirá su palabra. Abraham no se detuvo. Siguieron juntos al rumbo en que Dios le había dado aquel destino donde iban a parar. Entonces Abraham fue fiel a Dios y Dios lo bendijo con un cordero para el sacrificio. Le devolvió a su hijo de la muerte, lo resucitó en términos figurativos. Fue muerto Isaac y fue resucitado. Otro hombre de gran fe fue Caleb. Caleb, un hombre que sirvió a Dios en los días de Moisés. Encontramos entonces en el libro de Josué capítulo 14 verso 12. Le dijo a Josué, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, los echaré como Jehová lo ha dicho.
Piensa en las palabras de este hombre. Cuando recibió la palabra de esa herencia, él tenía 40 años de edad, estaba robusto. Pero cuando llegó el tiempo de conquistar aquella herencia, estaba ya el doble de existencia. Es decir, tenía 80 años de existencia Caleb. Pero tenía una gran confianza y dijo: dame ese monte, lo conquistaré en el nombre de Jehová, porque como el día de ayer, que hace 40 años estaba fuerte, me siento fuerte como hace 40 años atrás. Dame ese monte y lo conquistaré. Y noten que ese monte no era un monte cualquiera. Estaban hombres poderosos con grandes murallas, sus ciudades. Pero Caleb confió en Dios, agarró la palabra de Dios y se aferró a ella y no la soltó. Y Josué le entregó aquel monte. Y Josué, es decir, Caleb, lo conquistó. Alabado sea Dios. Eso lo vemos en el libro de Jueces, capítulo 14, versículos 12 al 14. Otro hombre de fe es Jonatán. Jonatán, ciertamente un hombre que confiaba en la potencia de Dios. Primero de Samuel capítulo 14 verso 6 declara: y dijo pues Jonatán a su paje de armas: ve, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás Jehová haga algo por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Él y su paje se fueron donde estaban los enemigos y fueron victoriosos. Dios los respaldó porque no iban confiando en su propia fuerza. Creyeron a Dios que podía salvar a Israel con muchos soldados o con pocos soldados. Confió tanto en Dios, él y su paje, y salieron victoriosos, salieron ilesos. El enemigo se quedó paniqueado y derrotado. Alabado sea Dios. Otro hombre de fe es David. David en primero de Samuel capítulo 17 verso 37. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo, le dijo al rey Saúl. Y este era un joven, pero un hombre totalmente vigoroso en fe. El don de fe estaba tan enraizado en este hombre, bien desarrollada la fe en el poder de Dios. Y le dijo al rey: Dios me ha dado victoria cuando un oso ha venido a agarrar una de mis ovejas. He salido tras de él, le he quebrado las quijadas y le he quitado la presa. Ha venido leones y los he agarrado de las quijadas y los he matado y he librado mi oveja. Y dice: así Dios hará con ese filisteo incircunciso, es decir, con ese gigante Goliat. Y este joven tomó unas 5 piedras del arroyo, lo puso en su morral y tomó su honda y se fue al frente de batalla. Y fue directamente a dispararle una sola piedra en la mera frente a ese gigantón. Alabado sea Dios. Porque este joven ciertamente no había puesto su confianza en sí mismo, sino su confianza en el Dios Todopoderoso. Puede ser que estés pasando pruebas terribles que parece devastarte y estás llorando y estás preocupado, estás afligido y afligida. No te amedrentes más, ten confianza. Jehová pelea por ti. Jehová levanta totalmente el escudo de la victoria, el escudo para defenderte. Él es tu escudo, Él es tu esperanza,
Él es el que te da la victoria. No te preocupes, no te aflijas, no te amedrentes, no te espantes. Deja de llorar, confía en Dios. Ahora comienza a alabarle por la victoria. Comienzas a glorificarle ahora al Señor. Comience ahora a darle toda la alabanza por la victoria, aunque no la están mirando, aunque no la está percibiendo del todo, pero alabe a Dios por la victoria de este día. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es totalmente nuestro Salvador. No importa el gigante, no importa cómo estén preparados y equipados nuestros enemigos, no importa que ellos sean más diestros en las batallas, con Cristo somos más que vencedores. Con el poder del Espíritu Santo somos más que vencedores. Y es necesario que acudamos con fidelidad a creer a Dios y hacer lo que Dios nos ordena que hagamos, y seremos más que vencedores. Así declara la palabra de Dios. Otro hombre de fe fue Josafat. Josafat en 2 de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, declaró este hombre en su oración, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra de nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Este rey tenía 1.160.000 soldados diestros. No eran que se rajaban en la batalla. Eran hombres que cuando empuñaban la espada no la soltaban, se les pegaba en las manos. Tenía hombres que tiraban con honda, que podían pegarle a un cabello, a una distancia regular. No fallaban el tiro en pegarle a un pelito o a un cabello. Queridos oyentes, pero a pesar de todo, de tener estos hombres diestros en batalla, preparados para la guerra, eran hombres valientes de renombre en todo Israel. No se rajaban por nada. Y dice la Biblia que Josafat puso toda su confianza en que Dios pelearía su causa. La Biblia dice que todo aquel ejército poderoso, eran 3 gobiernos confederados, fueron derrotados, completamente derrotados, que pasaron 3 días recogiendo riqueza de botín Israel y Jerusalén, es decir, todo Judá y todo Jerusalén. Pasaron recogiendo riquezas que dejaron los muertos. Alabado sea Dios, porque el que confía en Dios y el que tiene el don de fe, verá la gloria de Dios magnificada con poder y con toda potencia. Mi alma te alaba, Jesús. Los 3 jóvenes hebreos, según Daniel capítulo 3, versos 12 y 16. Daniel capítulo 3, verso 17. He aquí nuestro Dios, quien nosotros servimos, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. 3 jóvenes que fueron amenazados a tirarlos al horno calentado 14 veces por el coraje del rey. Entonces ellos dijeron: el Dios de la gloria, a quien nosotros servimos y honramos, Él nos librará del horno candente, nos librará de tu mano, oh rey. Si así no fuera, dijeron los 3, no estamos dispuestos a doblar nuestras rodillas ante tu Dios, ante tu estatua, sino que honraremos al Dios de la gloria. Los arrojaron ciertamente al horno, pero los que lo arrojaron murieron instantáneamente por el calor que salió. Pero los 3 hebreos, como confiaron en Dios, estaban entonces sueltos, porque las ataduras se cayeron con el fuego ciertamente, pero no se quemaron ellos, ni sus cabellos tampoco se achicharraron. Dios estaba danzando en medio de aquel horno, porque estos 3 hebreos
pusieron toda su certeza, seguridad en la protección, en la salvación de Dios en su favor. Y por lo tanto, el rey se quedó pasmado y dijo: realmente estos hombres sirven a un Dios que es todopoderoso y que gobierna en los cielos y gobierna en la tierra y que tiene el control de todas las cosas. Y así fue. Dios fue honrado poderosamente gracias por la fe de estos jóvenes. Queridos oyentes, imagínate un horno calentado 14 veces. ¿Quién se puede salvar de ese horno si Dios no está ahí? Pero Dios salvó a estos hebreos. Los salvó porque ellos confiaron en su palabra, confiaron en sus promesas. Tal vez el problema que tienes, dices tú, es imposible que Dios me salve. Este es el problema que tienes. Debes creer que Dios te sacará del problema y te pondrá tus pies en terreno fuerte, sólido, y te mantendrás en pie. Querido oyente, cierra tus ojos y dale la gloria a Dios. Y dile que te aumente la fe. Recuerda que viene por el oír la palabra de Dios. Santísimo, gran Padre precioso, gracias por los hombres y mujeres que están esperando un milagro extraordinario. Te ruego, Dios, hoy en el nombre santo de tu Hijo, que hagas que tu Espíritu, Señor, derrame esos dones preciosos de fe sobre los oyentes para que reciban de parte tuya la salvación, la sanidad, los milagros y prodigios y maravillas que están esperando. Te ruego, Dios, que extiendas tu mano poderosa para hacer lo que ellos están buscando. Oh Dios, ten compasión y ternura de sus almas. Sana a los que están plenamente abatidos por diferentes dolencias. En el nombre de Jesús de Nazaret. También te ruego, Señor, que extiendas tu mano sobre mi hijo. Toque ese cuerpo, Padre, toque esos riñones. Toca sus huesos, coyunturas y músculos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy toda la gloria y la alabanza, Dios, por sanarlos, por libertarlos y por dar salvación al que se arrepintió. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Mis amados, preciosos hermanos y amigos, agradecemos con todo el corazón haber estado con nosotros durante este espacio. Le invitamos a venir a la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Estamos ubicados esquina con la Avalon y la 42 Street hacia el sur de Los Ángeles, como a 5 minutos hacia el sur de Los Ángeles. Le esperamos entonces y será cordialmente bienvenido y bendecido con la palabra y la presencia de Dios. Hasta la próxima. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.